Muy bien, ya estamos transmitiendo. Bueno, ahí mientras va entrando la gente que estaba en la sala de espera. Vamos presentando al doctor Diego Bekele. Diego es especialista en periodoncia, es fellow y speaker de ITI y miembro fundador del grupo ABC. Sería la B larga dentro del grupo ABC. La B, soy la B de la ABC. Así que bueno, la verdad que bueno, Diego, primero que nada te agradezco y te agradecemos desde Straumann haber aceptado esta invitación para hablar en esta serie de webinars que estamos haciendo en lo que, digamos, en lo que todavía tenemos como cuarentena o aislamiento o lo que sea que queramos llamarle, es algo que de lo bueno que nos quedó, así que bueno, ahí ya tenemos bastantes personas en la sala de espera y bueno, desde ya bienvenido y espero que tengamos un lindo webinar como venimos teniendo y que haya muchas preguntas y bueno, sobre todo que aprendamos de las cosas nuevas que nos vas a mostrar hoy. Bueno, genial. Gracias, Manu, por la invitación, toda la gente ahí de Straumann. Siempre es un gusto participar. Soy usuario hace muchos años de toda la línea de Straumann y la verdad que estoy convencido de que siempre son productos de calidad y siempre es una seguridad trabajar con estos componentes, tanto en cirugía como en prótesis. Así que, bueno, siempre que nos piden dar una mano y compartir lo que hacemos, acá estamos. Así Bueno, muchas que, gracias. si me das el ok, no sé si ya está la Sí, gente ahí está escuchando. ya tenemos alrededor de 30 personas y seguramente en los 10-15 minutos que quedan van a ir entrando los que quedan, Bueno, pero ya si querés podemos ir arrancando. Así que bueno. bueno, cualquier pregunta que tengan o duda la pueden ir poniendo en el chat o en el box de preguntas y respuestas, que bueno, o las vamos a contestar al final o si amerita en el transcurso del webinar, vamos a ir haciendo una pequeña interrupción a Diego y planteándole en el medio. Yo, si están todos de acuerdo y quieren preguntar en el momento que quieran, mandar la pregunta, vos, Manu, me interrumpís. A mí me parece que está bueno Yo eso porque genera más interacción. prefiero porque, viste, después cuando terminaste, en ese caso que mostraste del Sí, incisivo, sí, viste, sí. yo lo conozco el caso. El que tiene la duda también, Sí, pero el sí, resto sí, no sí, tiene la sí, más pálida idea de qué están hablando. sí, Entonces, sí. al que tenga ganas, interrumpe, pregunta ahí, no sé si tendrán para levantar la manito o lo que sea. Bien para levantar la manito y no sé si incluso le podemos dar audio. No, solo escrita la pregunta, pero Bueno, bueno, en el momento que surge la duda, la escriben y yo la levanto. exacto. Escribe la pregunta y vamos resolviéndola en el momento. Bueno, respecto al tema, la idea es compartir ahora más o menos una hora con un tema que pusimos el título en conjunto con Manu respecto a lo que es la precisión en implantología, que no es un tema nuevo, ¿no? Lo que van cambiando son las herramientas con las cuales uno puede ser más preciso o en realidad, lo único que al armar la charla y ponerme a pensar un poco en cómo divulgar el tema, lo que noté es que ser preciso es más simple ahora. Sí, No sé, yo tuve la suerte de formarme con grandes profes, entre ellos mi viejo, que siempre fue un tipo que siempre le gustó la tecnología y la vanguardia, y siendo un referente en implantología, siempre estuvo ahí atrás de lo último que salía, y recuerdo que cuando él comenzó con sus primeros casos de estereolitografía y guías quirúrgicas computarizadas que se mandaban a Bélgica, las tomografías,
nos mandaban de allá 15, 20 disquetes, esos disquetes tenías que instalarlos, desprogramarlo, hacer una planificación con eso, volver a mandar la planificación, después te mandaban por FedEx la guía quirúrgica, y vos no tenías la más pálida idea quién la había hecho, en qué contexto, de qué forma, se habían respetado tu planificación, y realmente era, la verdad que era preciso, pero el proceso era tan engorroso que realmente se hacía poco útil para hacerlo de manera cotidiana. Entonces hoy yo me encuentro con algo simple como puede ser una captura digital, sea a través de un escáner, sea a través de un escáner de mesas y le mandé una buena impresión, un buen modelo al laboratorio, y pedirle al centro de radiología que nos envíe el DICOM, y con un software poder solapar esas imágenes y pedirle al laboratorio, en el caso que no tengamos la impresora, o a un amigo, colega, imprimir una guía, y hoy realmente con muy poco costo, muy poco esfuerzo, y en cuestión de días estamos teniendo la posibilidad de obtener el mismo resultado con una cirugía guiada por la prótesis, guiada por la tomografía, tomando los reparos anatómicos con toda la planificación que uno conoce, pero con un esfuerzo casi mínimo. Entonces, yo creo que indudablemente ahora es más fácil ser preciso. ¿Sí? Yo creo que ese es el primer concepto que quiero compartir con ustedes. Si vamos a la cuestión literal, hay dos palabras que a veces se confunden, que es precisión y exactitud, y que nos dan un segundo concepto, que es la repetibilidad. Es decir, en estos 4 esquemas nosotros vemos que en el primero, esto aplica para ingeniería, aplica para ciencia básica, para lo que sea, ¿sí? No es una cuestión ontológica. Cuando uno logra un resultado que va al centro, digamos, como si fuese un blanco esto, y lo puede repetir de manera sistemática, se dice que uno es preciso y exacto. Cuando podemos repetirlo, pero no dando en el centro, como muestra el segundo cuadro, se habla de que tenemos alta precisión pero baja exactitud. En el otro, que están dispersos los tiros, pero siempre apuntando más al centro, se invierte obviamente la relación, y en el último, bueno, no tenemos ninguna de las dos cosas. Pero el punto, más allá de esta cuestión casi didáctica de compartirlo, es que nosotros debemos buscar con pocos intentos, porque no tenemos la posibilidad de hacer 10, 15 tiros, como dice acá, porque uno pone una fresa para colocar un implante, o uno pone un expansor, o no sé, la turbina para tallar un online, o cualquier procedimiento que uno haga. No tenemos tantos intentos como para ver si la primera o la segunda o la tercera vamos a ser precisos o exactos. Entonces lo que buscamos acá, en realidad, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, es repetir un solo paso, que es de la planificación, transferirlo al acto quirúrgico, al acto protético, a lo que sea. Nosotros debemos ser repetibles en dos aspectos, en una sola instancia, que es desde el momento que planificamos, y ahí podemos errarle 100 veces. En la planificación podemos poner el implante así, más acá, agarrar uno de diámetro más ancho, uno de diámetro más angosto. Ahí es el momento de probar y buscarle todas las alternativas. Lo mismo cuando uno se sienta a hacer un encerado, lo mismo cuando uno se sienta a hacer una planificación de una cirugía periodontal, lo que sea. Pero va a haber un momento en el cual ya no se nos permiten esas pruebas, que vamos a estar bastante más ajustados, después de haberlas hecho claramente, y que va a ser el momento del procedimiento en sí. El punto aquí, la primera pregunta que me viene es esta. Digamos, si existe la precisión absoluta en una ciencia médica o de base médica como es la odontología, cuando estás tratando un ser humano que reacciona de diferentes formas a los mismos procedimientos. Y eso me lleva a una segunda pregunta, que saber si es necesaria la precisión absoluta. ¿Sí? Porque un implante que tenga una divergencia de 1 grado, de 2 grados o de medio micrón respecto al de la planificación, probablemente no nos complique la ejecución de los pasos posteriores. Lo cual no abre la puerta a no ser precisos. ¿Sí? Está claro, vamos a intentar ser lo más precisos posibles, sin llegar a una obsesión enferma, que creo que en la gran mayoría de los casos
no se justifica. Entonces, yo quiero centrarme durante la charla en 3 aspectos. A la hora de planificar y diagnosticar y generar un plan de tratamiento. Luego, al momento de elegir los materiales y los insumos con los cuales vamos a trabajar en ese paciente. Y, como dice el título de la charla, cómo ser precisos dentro del acto quirúrgico. No va a haber casi prótesis, vamos a ver algunas cositas simplemente para cerrar los casos, pero me voy a enfocar más bien en lo que es la planificación y la ejecución quirúrgica. Entonces, vamos entonces al primer punto, diagnóstico y planificación, y aquí nos podríamos centrar en 3 aspectos también. Uno que es lo relacionado a lo que es la planificación protética de cualquier caso de implantes, es decir, un diagnóstico protético. En el segundo, en el centro, tenemos el diagnóstico quirúrgico, ya sea a través de imágenes, tomografías, radiografías, software de planificación, y por último, en el conocimiento de nuestro paciente, en historia clínica, saber qué limitaciones o qué características tiene desde el punto de vista médico. Conociendo estos 3 aspectos, vamos a estar en condiciones de realizar nuestro diagnóstico y nuestra planificación. Y yendo desde lo más simple a lo más complejo, hoy en día realmente surgen muchas herramientas de diagnóstico y planificación a nuestro alcance. Desde las clásicas, como vemos a la izquierda, del montaje en articulador, impresiones, registros y radiografías, a empezar a complejizar un poco ya con las herramientas digitales, a llegar a planificaciones 3D con escaneados faciales, con tomografías y todo solapado y metido todo en el mismo software, con lo cual el ortodoncista, el cirujano, el endodoncista, el periodoncista, todos pueden tener acceso a esa información y ver lo que a cada uno le preocupa. El cirujano verá el remanente óseo, el rehabilitador verá la planificación protética o la relación con el antagonista, el ortodoncista verá las tablas para ver dónde puede expandir, dónde no. O sea, realmente hoy nos encontramos con posibilidades de diagnóstico y planificación realmente impensadas hace no muchos años. Entonces, podemos empezar a plantear alguna cuestión que va de la mano de si el operador que tenga menos destrezas necesita más herramientas de diagnóstico, o a la inversa, el tipo que tiene mucha experiencia y dice, no, mira, yo te pongo implantes con una periapical. Creo que los dos están equivocados, tanto uno extremo como el otro. Al mejor cazador se le escapa la liebre, con lo cual sobrar un elemento de diagnóstico que realmente hoy es tan simple de obtener como es una tomografía, creo que no justifica correr el riesgo de cualquier tipo de procedimiento. Sin ir más lejos, a mí me gusta la cirugía, hago bastante cirugía no solo implantológica, sino también periodontal, estética, plástica, regeneración, terceros molares, no sé. La realidad es que me gusta el quirófano. Y en una situación como la que vimos en la tomografía, en la panorámica de fondo, si yo tuviera que extraer ese canino, liberar ese canino, y muy probablemente pide una tomografía, radiografía, y haría una periapical, buscaría todos los elementos de diagnóstico como para ver dónde estaría ubicado. Pero por ahí se la dan un maxilofacial. Y con esa panorámica o con una periapical se manda a hacerlo. Probablemente él tenga, como dice ahí, muchas más destrezas que yo al momento. Entonces yo prefiero tener la menor cantidad de complicaciones y conocer el terreno quirúrgico sobre el cual voy a trabajar de la mejor manera posible antes de meterme en el quirófano y operar a mi paciente. Obviamente va a haber situaciones como estas, en las cuales muy probablemente no sea necesario hacer una tomografía. Cuando tenemos 20 milímetros al dentario y un reborde con ese ancho, y más que en estudio de imágenes, quizá me preocuparía en buscar cuál es el tamaño de la pieza dentaria más adecuada, hacer una buena planificación y que el implante me caiga en el centro de esa pieza dentaria. O sea, sería un gravísimo error con estas condiciones quirúrgicas tener que después compensar una angulación deficiente o no poder hacer el diseño protético que querramos porque el implante no quedó en la posición adecuada. Entonces, no somos ni todo blanco ni todo negro. Va a haber situaciones que se deben analizar puntualmente.
fíjate, esta chica viene con un Maryland que se despegó, venía con ese Maryland hace años, y me llega a mi consultorio porque quería ver la posibilidad de colocar un implante y eliminar esta posibilidad. Yo tomo mis fotografías, analizo el sitio, yo veo ahí, y la verdad que no es que se ve un montón de huesos, pero se ven sí queratinizadas, se ven papilas, hay un ancho que pareciera adecuado. Pido una tomografía, fíjense como el cantilever inclusive está, parece que se montara sobre el hueso, parece que hubiera un diente, pero en realidad no hay ningún diente, con lo cual tampoco me sirve mucho como elemento de diagnóstico, pero le pido la tomografía y tengo estas características o estas condiciones, con lo cual no solo no tengo, al menos en mis manos, ¿no?, posibilidad ninguna de colocar un implante en un acto quirúrgico, sino que estoy obligado a cambiar por completo mi plan de tratamiento. Y tengo que pensar en una regeneración preliminar, a guardar los 6, 7, 5 meses que demore recuperar ese volumen, y recién ahí empezar a planificar la colocación de un implante unitario en ese sitio. Entonces, imagínense el papelón que hubiese sido si uno se manda al quirófano. No, es una pieza unitaria, no hay brecha, no hay ahí en el medio, no hay, y sobramos la situación, y cómo claramente no hay ninguna posibilidad de colocar un implante. Bueno, puede empeorar también el que quiera intentar colocar un implante ahí también. Es decir, siempre se puede complicar un poco más el asunto. No podemos cometer más errores por sobre el que cometimos. Entonces, yo creo que y por ahí vamos a también a contar, a compartir algún otro concepto, que es que creo que cuanto más complejo es el caso, como puede ser esta situación clínica en la cual vemos que hay pérdida de todo tipo de plano, de forma, de tamaño, de posición, con compromiso estético, uno tiene que hacer realmente una gran modificación. Este es un caso que estamos trabajando con Germán y con Aníbal ya hace unos meses sobre una rehabilitación adhesiva, y cómo necesitamos, yo en un caso así, le entraría a todas las herramientas de diagnóstico y planificación que estén disponibles, porque yo no quiero errar en lo más mínimo, yo quiero ser lo más conservador posible, no quiero gastar ni un micrón más de diente del que sea necesario para resolver esta situación, porque el paciente ya gastó demasiado. Entonces, tengo que ser muy preciso en los movimientos, ¿no? Cuestión de, bueno, tallar y otra cosa. Entonces, imagínense cómo ha cambiado las cosas de hace, no les digo 50 años, hace 10 años, o 5 años, que yo le mandaba al laboratorio esos modelos montados, a las posibilidades que tiene hoy el laboratorio, de ponerse a planificar o encerar sobre una situación como la que ven a la izquierda y una situación como la que ven a la derecha. Realmente les das una cantidad de información que realmente facilita u orienta mucho más las posibilidades de reponer las piezas dentarias. Aquí no tenía la cara, no tenía los labios, no tenía los ojos y no tenía la sonrisa. Porque podía mirar una foto de la sonrisa en la computadora, pero la relación entre la sonrisa y la computadora y el articulador, recién con el DCD empezó a aparecer alguna forma de solapar esas dos informaciones. Pero hoy, con un escaneado 3D facial, dentario, el laboratorio ya planifica sobre un terreno que le es mucho más familiar. Entonces, como decía, creo que lo que tenemos que pensar es, bueno, mi caso es simple, es avanzado, es complejo. ¿Puedo con un elemento de diagnóstico básico estar en un terreno seguro y ofrecer una solución predecible a mi paciente? ¿O tengo que pensar en herramientas más sofisticadas porque el caso lo amerita? Y en esto estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Creo que a través de esta aplicación, a través del libro, a través de la página de la ITI, hay muchísimas formas a las cuales podemos acceder a esta información, pero creo que deberíamos entender que una situación clínica, sobre todo en aquel que no tiene 20, 30 años de experiencia en implantes y en casos avanzados o complejos sobre todas las cosas. Pero yo creo que es una herramienta que les puede ser muy, muy útil al momento de entender si van a enfrentarse a una situación simple, avanzada o compleja. A modo gráfico,
piezas unitarias, un reborde que no tenga déficit, cosa queratinizada. Bueno, son situaciones que van a ofrecernos a nosotros un tratamiento que puede ser más simple, con lo cual como el cerebrito que puse ahí abajo, quizá con un poco esfuerzo podemos arribar a nuestro diagnóstico y hacer una planificación segura, y a medida que se van complejizando las situaciones clínicas, y bueno, será cuestión de empezar también a complejizar el diagnóstico y la planificación, de manera de utilizar más herramientas que nos provean a nosotros más información respecto a las condiciones del sitio al cual vamos a someter a nuestro paciente. Bien, el chico de recién que vimos, el bruxómano teníamos para colocar implantes. Un implante relativamente fácil en un sitio con alguna deficiencia de tejido, pero nada demasiado complejo. Y fíjense que a través de un procedimiento muy seguro, como es la cirugía guiada, yo puedo ubicar mi implante perfectamente en la espiculita ósea, ahí, ¿para qué? Para minimizar la necesidad de hacer una regeneración ósea. Y estoy colocando un implante wide neck, que es un implante de una plataforma ideal para reponer un molar, con una cirugía muy poco invasiva, y logrando colocar el implante exactamente en la posición que yo lo deseo, para hacer de una cirugía que podría haber sido un Summer o con un relleno, más cara, más compleja, con más pasos, hacer algo muy, muy, muy controlado y muy predecible. Pero claramente, si me encuentro ante una situación como esta, en la cual necesito posicionar tridimensionalmente mis implantes de manera perfecta, necesito conocer el sitio de la mejor manera, y bueno, en esta situación, y yo aplicaría todas las herramientas de diagnóstico y planificación que estén a mi alcance para de antemano saber a qué me voy a enfrentar en ese terreno. Yo tuve la posibilidad de participar del último consenso del ITI en 2018. A su vez, dentro de lo que fue el consenso, me tocó participar del grupo de tecnologías digitales. Yo participé de este paper, que era sobre impresiones, pero dentro del grupo se analizaron herramientas de diagnóstico, vean, digital versus convencional, precisión en CBCT y los diferentes tipos de cirugía guiada, con lo cual realmente estuvo muy bueno, porque fueron 3 días de trabajo y de estudio sobre qué es lo que había en digital. El gran problema de lo digital es que avanza muchísimo más rápido que la ciencia, entonces este consenso de 2018 hoy en día ya quedó en muchas cosas absolutamente de modé. No sé si hay una pregunta o algo que se me iluminó algo ahí. Sí, hay una pregunta, Sí. pero no, más que nada es una pregunta por si va a quedar grabado después. Sí, sí, va a quedar grabado, seguramente lo subimos a nuestra plataforma. Pero yo sí te quiero hacer una pregunta, Diego, porque muchas veces la gente pregunta de dónde se puede leer o dónde se puede aprender odontología digital, si hay un libro. Y generalmente cuando se termina de escribir el libro, esto ya cambió de vuelta. Es algo que, un poco lo que venías diciendo. No sé si vos, además de la guía de tratamiento de ITI, tendrías alguna otra recomendación. Mira, como te decía recién, nunca va a pasar que la ciencia llegue a los niveles de avance que tiene la digitalización. Imagínate un estudio randomizado, controlado, que tenga por lo menos 5 años, como para decir, bueno, ¿puede emitir Sí, algún juicio de valor respecto al resultado? 5 años en digital es otro universo. O sea, sí, era otro es un universo siglo. hace 5 años y va a ser otro dentro de 5 años. Con lo cual, Sí, y cada vez es más rápido. O sea, esos 5 años en el próximo siglo capaz que sean 3. sí, totalmente. O Totalmente porque sea, los desarrollos, inclusive ni a la industria le conviene desarrollar tan rápido las cosas, porque también, primero que necesitan tener clientes, básicamente. uh-huh. Entonces, que te lancen un escáner por año, y yo compré un escáner y por 5 años creo que no voy a cambiar. Entonces, ni siquiera hasta el desarrollo, la obsolescencia programada de cada uno de los lanzamientos ya Sí, está sí. marcada también por el mercado. Pero más allá de eso, si vos querés aprender digital, yo creo que lo primero que tenés que saber es que el digital se aprende haciendo. No hay forma de ponerse a leer
unos 100 o 500 papers, poder leer papers, obviamente que sean de este año, del año pasado, no más que eso, Sí. sobre diferentes técnicas, sobre diferentes protocolos, pero no hay ningún paper que te explique cómo manejar un software, cómo sentarte y planificar un implante. Los papers van más enfocados a qué precisión o cómo mejorar un protocolo, o si la guía impresa, la guía fresada, o si la desviación estándar de la tal o cual caja, o en tal longitud, o en tal ángulo, van más a cuestiones comparativas, diferentes impresoras, diferentes fresadoras, diferentes escáneres, diferentes... O sea, la realidad es que estamos todavía en una etapa de Sí, sí. investigación y de análisis que todavía va a seguir generando un montón de contenido. Entonces, yo te diría, o les diría a todos, si quieren aprender digital, bueno, la mejor forma es meterse como sea, con lo primero que sea, con una computadora y un software. Digamos, el escáner es una inversión importante, Sí. pero no es una excluyente. No es algo mandatorio, quizás. No es una inversión excluyente para empezar a hacer digital. Vos podés Claro. tomar una buena impresión, mandar al laboratorio, que te mande él los STL de la impresión que tomaste, el DICOM de la empresa del estudio de imágenes, y lo que necesitas es la computadora y el software, sí, algo mínimo, indispensable. Sí, sí. Pero sobre eso, empezar a trabajar, y empezar a hacer, y a probar, y a investigar, y ver de qué manera ir trabajando cada uno de esos software. Y YouTube tiene 1.000.000 de tutoriales de todos los colores, de todos los software, de todas las aplicaciones, de todo. Así Quiero decir, que... en YouTube hay un montón de cosas. Quizás suena poco serio decirlo, pero es la realidad. Totalmente. Pero Pero lo único que estás aprendiendo en YouTube es a manejar un software, no te están enseñando a poner un implante. sí, ¿Sí? A ver si exacto. queda claro. Te están enseñando las herramientas, a manejar herramientas de un software. ¿Sí? Sí, Vos con el como puedes software, aprender a manejar Photoshop. sí, tal cual. Y con el software puedes hacer un cagadón si no sabes implantología. Entonces una cosa Totalmente. no va por otro, va por un camino, y otra cosa va por otro. Entonces, con criterios, con los criterios que sabemos y que tienen su base científica, vas a utilizar un software para lograr un resultado. Nada más. Nada más. Entonces, volviendo acá al consenso. Ahí lo que se analizó puntualmente aquí en este paper, que fue uno de los 4 que publicamos, era el análisis de la CBCT, que es la tomografía que utilizamos actualmente en nuestro diagnóstico, y claramente es el elemento o la herramienta de elección para todo tipo de planificación con implantes. Tiene muy poca radiación, trabaja con un FOB, que es como si fuese el cilindro de tejido que analiza variable, con lo cual si tienes una brecha unitaria, una brecha de 3 dientes, de 4 dientes, o un maxilar completo, podés resolver todas las situaciones, cosa que con los tomógrafos médicos no sucedía. Nos mandaban toda la tomografía y por ahí uno iba a poner un primer molar, un segundo molar. Entonces, para el paciente es mucho más agradable, está paradito, pone algo, fija la cabeza, le pegan la vuelta como un panorámico y se acabó, son 8 o 10 segundos. Realmente es hoy en día la herramienta de diagnóstico de elección para todos los tipos de procedimientos implantológicos. Sin embargo, va a haber situaciones en las cuales yo todavía quizás no pido una tomografía. Vean esta situación, un chico con 2 temporarios, intercalares, a 12, 14 milímetros del dentario. Íbamos a hacerle ortodoncia, con lo cual hicimos las extracciones de esas piezas dentarias. Y fíjense, el reborde, el ancho del reborde, raicitas mínimas, ¿sí? Que me permitían hasta hacer el implante inmediato. Fíjense, 2 implantes de 8 o 10 milímetros, con un margen de seguridad enorme, en la posición que la planificación ortodóntica nos guiaba, y luego sí, resolvemos el apiñamiento anterior. Vean que los implantes están colocados un poquitito más distal, si lo miran aquí, no están en el centro de la brecha. ¿Por qué? Porque había que ganar espacio adelante, que había un apiñamiento. Entonces, hacemos las piezas del tamaño que corresponde para un premolar, y luego el ortodoncista hace su trabajo. Entonces es un caso muy simple,
en los que probablemente podemos jugarnos a hacer una colocación de implante sin una tomografía. ¿Cuántos casos de eso te llegan al consultorio? Y de cada 50, uno. Que tenés todo servido, todo simple, todo fácil como para decir no se justifica el uso de una tomografía. Para todo lo demás, sin duda, la tomografía es el elemento de diagnóstico y planificación. Desde cirugías como esta, como puede ser un compromiso del piso sinusal. Pero fíjense este detalle, por ejemplo, yo veo esa panorámica. Yo analizo eso y te digo, y el implante de atrás, el distal, y el más osado por ahí te hace un Summer, el más conservador quizá te ponga uno de 4 o uno de 6, y el súper osado te hace una ventana. Y te pone el implante y te hace la ventana y te rellena. Entonces, o alguno se está equivocando, o la odontología tiene 3 soluciones para el mismo problema. Con lo cual, hay un poco de cierto en una cosa y hay un poco de cierto también en la otra. Creo que una de las cosas más lindas que tiene la odontología es que podemos resolver la misma situación de diferentes maneras y probablemente todas sean científicamente aceptables. Pero vamos a lo siguiente. Fíjense, cuando empezamos a analizar seriamente la tomografía. 4 milímetros en el centro del reborde. Entonces, ¿qué es lo primero que pensás aquí? Y tengo por lado uno de 4, por ahí uno de 6, ahí medio adentro del seno. Pero los 4 milímetros son en el centro del reborde. Los implantes no son una aguja que va en el centro del reborde. ¿Sí? Los implantes, en este caso, fíjense que teníamos buen ancho como para poner uno de 4,8. Con lo cual, lo que son 4 milímetros de anclaje, en uno de 4,8 eso se transforma en 6, 7, 8, porque los costados, aquí en esta zona, ¿se ve el puntito o no? ¿Sobre la pantalla? Se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya en esta zona estoy ganándole ancho de hueso en cada uno de los dos lugares. Tanto en palatino como en vestibular. Entonces ya del de 4 ya me fui a 5,5, con lo cual ya puedo estar pensando, esto es una plantilla, el implante es un implante de 10, me imagino, por la forma. Pero fíjense, con un procedimiento, con un Summer mínimo, ¿sí? Vean la imagen de aquí, cómo se ganó hueso. Summer mínimo me refiero a que hice la perforación, un poco de relleno y el implante como carpa. Y de hecho puse un implante más largo atrás que adelante. Y adelante se suponía que el sitio podría ser más favorable en este premolar que estaba fracturado. Entonces, muchas veces yo veo una panorámica y pienso algo y hago mi tomografía y cambio por completo la forma de pensar. Y hasta muchas veces llego al quirófano y tenía pensado poner un implante por ahí de 6 y termino poniendo uno de 8. Porque también hay situaciones que vos la vas viendo dentro del quirófano. Y cuanto más conozcas el sitio, más seguridad tenés, sin duda. Y después va a haber situaciones complejas, como esta, en la cual tenés no solo un compromiso estético, sino piezas con un reborde al límite, con dehiscencias, con fenestraciones, piezas comprometidas. Entonces aquí, imposible ir al quirófano sin una tomografía. ¿Sí? Imposible no conocer qué características tiene ese reborde. En este caso, colocamos unos implantes inmediatos, con un tapón personalizado, porque tampoco nos dio para una carga inmediata, hubiese sido lo ideal, pero realmente el caso era muy complejo y la fijación primaria no fue la mejor. Fase con provisionales y un año de control ya con los definitivos. Pero yo no entraría a un quirófano, y este caso debe tener unos 5 o 6 años. Hoy, sin duda, haría una planificación, una cirugía guiada, y lo haría todo siguiendo las reglas de lo más complejo que tengo a mi alcance hoy en día, que es una planificación con un software. Y fíjense, inicial y final, cómo cambiamos las características de ese reborde. Ahora me encuentro con un reborde más ancho, sin ningún tipo de fenestración,
A través del uso de biomateriales ensanchamos esa tabla vestibular, fíjense cómo está aquí y cómo está aquí, lo mismo que esta de aquí y la de aquí. Pero yo entré con mi fisiodispenser al día de la cirugía y sabía que tenía esas características, sabía que tenía que ir más allá palatino, sabía que me iba a encontrar con una fenestración. Entonces, esa información, indudablemente, la mejor forma de obtenerla es a través de una tomografía. Entonces, resumen de esta primera parte: adecuar las herramientas de diagnóstico y planificación a, por un lado, la complejidad del caso, y por otro lado, las destrezas del operador. Si ustedes son unos super cracks de la cirugía, bueno, por ahí se pongan a sacar terceros molares con una panorámica. Yo, generalmente, tengo que tener muchos márgenes de seguridad como para confiar plenamente en uno de los elementos de diagnóstico que más distorsión tiene, y más distorsión aleatoria, como es una panorámica. Porque si me dijeran, no, tiene una distorsión del 25%, bueno, listo, a todo le saco el 25% y se acabó. Pero no, en el centro distorsiona 4, en el costado 22, un poco más allá 18, y un poco más arriba 14. Entonces, cuando tengo 20 milímetros al dentario, y bueno, por más que le erre por 25% o por 30%, tengo un margen de seguridad demasiado amplio. Pero bueno, eso es como para cerrar el primer punto. Segundo punto: precisión en los productos, insumos y materiales. Como les decía, yo trabajo hace muchísimos años con Straumann. La última incorporación fue esto de los protocolos guiados. Estoy cada día más fanatizado de lo que es la planificación digital y la ejecución a través de la cirugía guiada, pero hay cosas básicas que tenemos que tener en cuenta en la cirugía de todos los días. Y uno es el instrumental con el cual estamos trabajando, las fresas con las cuales estamos trabajando, las fresas con las que hacemos nuestras perforaciones. ¿Sí? Este estudio es interesante, lo que hacen es analizar diferentes diseños de fresas y diferentes formas de fresas y cómo evoluciona con el desgaste y el desastre que pueden hacer cuando las fresas ya no quieren más. ¿Sí? Han surgido también materiales diferentes, el paper dice que no hay diferencias significativas. El diseño, los twisted drills, sí, aquellos, cada vez hay menos, pero antes las fresas eran como si fuesen como un ventilador, ¿no? 4 espadas transversales, y friccionaban mucho más que las twist ahora, que son como si fuesen o una simple helicoide o un doble helicoide, en el cual la fresa fricciona menos y nos permite también colectar un poco de hueso cuando hacemos el fresado. Bueno, indudablemente esa fresa trabaja. Sin duda que tiene una vida útil como todo lo que conocemos, o sea, como todo. No escapa a lo que, o sea, es... Como todo, sin duda. Sí. Y además no se gasta igual la iniciadora, que es la que hace el 80% del laburo, que la última. Además la iniciadora la pones en todos los implantes que colocás. La de 4.2 y no, únicamente no lo usa nunca y sí. la de 4.8, entonces te van a durar más. Entonces, eso de decir, no, yo una vez al año cambio toda la fresa. No cambie toda la fresa. Preferible que cambie la piloto no, claro. cada 4 meses, y la otra cada 8, y las otras cada año. Porque no tienen el mismo uso. ¿Sí? Obviamente más gastados generan más calor. ¿Sí? Porque fricción cortan menos, pero no es nada más que eso. Fíjense la cantidad de variables que hay para que nosotros seamos imprecisos en el momento del fresado. Desde la velocidad, la presión, el desgaste, la profundidad. Un error de 2 grados en la posición de la mano en la cortical de ingreso es prácticamente imperceptible, y 8 o 10 milímetros abajo del hueso es mucho más marcado. Es un montón. Por ahí 6 grados, 7 grados, lo cual es un montón. ¿Sí? 6, 7 grados. Bueno, el diseño, el material, la densidad ósea, obviamente genera más fricción o más calor. Por otro lado, tan súper de moda ahora todo es implante corto, diámetro reducido, reducir la invasividad y toda la cuestión. Estoy de acuerdo, me parece fantástico, me encanta. No es mi primera opción de ninguna manera, esto ya lo hemos charlado alguna vez. Y un punto importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos mucha menor posibilidad de error cuando trabajamos con este tipo de implantes.
Sí, es cierto. O sea, Con lo es como cual, que tenés entre una autopista y una calle de un solo carril. totalmente, totalmente. Si yo para colocar un implante de 4.8 tengo 4 fresas, tengo 4 posibilidades de cometer errores desde ya, pero Sí. también de compensar errores. Ujú. ¿Cuántas veces nos pasa? Ponemos el piloto en la dirección que creemos que estamos bien, en la orientación, todo, sacamos una radiografía y vemos que no, estamos, no sé, nos fuimos medio cerca de la raíz de un lado o del otro. Bueno, tenemos 3 Ujú. fresas para corregir esa angulación. En un implante de diámetro reducido, probablemente el protocolo completo sean 2 fresas. Entonces, Sí. tenemos que ser mucho más precisos. Con lo cual, voy a colocar un implante de diámetro reducido, fantástico, me encanta, buenísimo. Tenés que conocer el terreno sobre el cual vas a trabajar, porque no vas a tener mucha flexibilidad al momento de pensarlo. Lo mismo que el de 4 o el de 6. Entra tan poquito y fricciona tan poco con el tejido óseo que lo va a secundar, que tiene que ser entrar, salir en el eje que corresponde y no empecemos Sí. a cacerolearlo ahí porque sonaste. Uno de 13 y te va a permitir un poco más de acomodamiento y fricción, que si no te fijó en la cortical, pero terminas fijando abajo. Bueno, Ujú. tenés más herramientas o más posibilidades. Por eso también optimizan la superficie, al tener menos posibilidad de menos superficie o su integración, bueno, que la superficie sea lo mejor que tengamos en el mercado. Yo los implantes de 4 milímetros los he utilizado, debo tener unos 10, 12 colocados, no he tenido problemas ni fracaso de ninguno, pero no son mi primera elección, ya lo hemos discutido esto, de ninguna manera. No, por supuesto, Me es tienen un que implante obligar, especial para una ocasión especial. Es tal como, cual, la situación clínica me tiene que llevar a optar por un implante de 4 milímetros, pero de ninguna manera sería algo para ujú, todos los. totalmente. Fíjate, 8 semanas de cicatrización, un Ostel de 70 y un Perioté de -4. Si ahí hay uno de 4 o uno de 10 milímetros, es lo mismo, porque los números son exactamente los mismos que obtengo con implantes de longitud normal. Con lo cual, realmente yo Sí. les confío muchísimo. Más allá de eso, no veo necesidad y te diría, ya ni siquiera estoy pensando en integración, estoy pensando en brazo de palanca extraveolar, espacio protético, un montón de otras cosas que van a ir relacionadas al implante y que lo van a exigir de una manera mucho mayor que indudablemente a un implante de 8. Entonces, fíjate la cantidad de factores que tenemos para analizar al momento de decidir un implante de 4 milímetros. Sí. El diámetro reducido es diferente porque probablemente haya indicaciones clínicas reales de un implante de diámetro reducido. Un incisivo lateral superior, un incisivo inferior. Ahí sí, necesito un reborde un poco medio estrecho y que no quiero complejizar la cuestión. Bueno, ahí tenemos indicaciones reales y absolutas para eso. También puedo tener conveniencias clínicas cuando tengo premolares, 2 premolares juntos, un espacio reducido, no quiero mantener el espacio interimplante o implante diente, puedo pensar en implantes de diámetro reducido, pero al mismo criterio que te decía recién, es esto. Si puedo colocar un diámetro regular, porque la pieza protéticamente me conviene, o por todo lo que va a venir después, preferiría colocar un implante de diámetro regular. Y Ujú. también hay que diferenciar lo que son implantes de menos de 3 milímetros a los que son de más de 3 milímetros. Hoy en día el implante de 3,3, 3,5 tiene el mismo aval científico, la misma tasa de complicación que uno de 4 o de 4.1 o 4.5. Entonces, el de 3.3, 3.5 ni lo discutimos. Es exactamente que uno de diámetro regular. Al de menos de 3, sí, tenemos que darle ciertas garantías porque es un implante que, nuevamente, son situaciones muy especiales. Sí. Fíjate, esta chica también, un compromiso médico, no había posibilidad de hacer una super regeneración ni nada por el estilo. Bueno, es una solución, pero me fue llevando la situación a resolver una situación como esta. O con Ujú. osteótomo, o sea, todo lo mínimo invasivo posible. Pero bueno, ¿qué fue? Una fresa. Sí. Bueno, esa Cada dos fresa con te dos. encontré en el lugar exacto donde, ni siquiera 2, porque acá después fue con osteótomo. Claro. Ah, claro. Nada, una fresa. Ni siquiera. Entonces, Sí, sí. si no tengo idea que me voy a encontrar con este reborde, y esa fresa la saco por vestibular, sin duda. Ujú.
yo, vos y cualquiera que se siente, ¿no? No es que... No, y ahí empieza a jugar, no sé si estoy spoileando, perdón, pero empieza a jugar el tema de la precisión y en qué momentos la cirugía guiada sí te da una diferencia contundente, Claro, digamos. pero sin duda, o sea, sin duda que son casos que hoy en día con una cirugía guiada lo llevas a una cirugía convencional, o sea, Ujú. entrar al quirófano con una guía, con un protocolo de colocación, realmente evita un montón de cuestiones que se van a ir dilucidando en el medio de la cirugía. Y lo que te permite es el implante cónico de esta subinstrumentación, que con poca preparación yo puedo colocar un implante que tenga una fijación adecuada. Bien, nada demasiado sofisticado de la parte protética. Sí, lo que les decíamos de los implantes cónicos, que a mí me gustan muchísimo, pero sigo utilizando más los implantes de paredes paralelas. A mí me gusta mucho el implante de paredes paralelas, esa posibilidad de jugar con la posición y la altura, dándole por ahí fresando 1 milímetro o 2 más, cosa de poder jugar con la altura, la posición, el límite amenocementario de los dientes vecinos, sobre todo en zona estética. Pero cuando quiero tener mayor fijación primaria o estoy un poco comprometido con los espacios anatómicos, los implantes cónicos me encantan. Bien, otra situación clínica. Tengo agenesia de laterales, voy a colocar mis implantes y acompañar esto a una regeneración ósea. Nuevamente, selección de materiales, insumos y productos. Es importantísimo. Toda la vida me dijeron que el gold standard de la regeneración ósea es el hueso autólogo. Jamás pondría hueso autólogo en esta situación clínica. De ninguna manera, porque tiene una tasa de sustitución altísima y yo lo que necesito ahí es que eso se mantenga en el tiempo. No voy a volver a abrir en mi vida ahí para ver si se formó hueso, si no se formó, si está el hueso bovino, si no está. No tiene ningún sentido. Después vamos a la fase de destape, bueno, conectivo, y luego a la fase de provisionalización y prótesis definitiva. Detalles también de precisión en lo que es el momento protético. Hoy en día está muy de moda el abutment híbrido, esta corona híbrida, cemento, atornillada. Bueno, tengamos los recaudos necesarios, el arenado de la superficie. Fíjense cómo aquí se observa cómo un arenado de la superficie lo que puede hacer es dañar esta parte del pilar. Esta parte es donde se va a dar el sellado periférico de nuestra restauración. Esta parte tiene que estar así, como viene de fábrica. No puede estar arenada. Entonces esto nos obliga a proteger con composite, con la barrera de blanqueamiento, con teflón, con lo que quieran. Pero sí es importante porque está comprobado también que el arenado de ese pilar es importante. Entonces, arenamos de aquí para arriba. De aquí para abajo, nada. Protegemos y le damos al tejido lo que el tejido quiere. Una superficie maquinada, suave, sobre la cual se puedan expresar todos los componentes de ese perimplante. Cementado extraoral, hoy en día no, ya hace varios años con BioBase, no hay ninguna posibilidad de rotación si el trabajo de laboratorio está bien hecho, con lo cual el cementado puede ser perfectamente realizado fuera de boca, sin necesidad de hacerlo en boca. Momento de la instalación, y ahí tenemos control ya a 2 años de ese perfil de emergencia, de ese reborde 4 años, la estabilidad de los tejidos. Y fíjense, ¿recuerdan la tomografía anterior? Fue un implante inmediato, fue flapless, con lo cual yo no puedo aumentar el volumen hacia vestibular. Estoy trabajando de la pared del implante a la pared del alvéolo, la cara vestibular del alvéolo. Y fíjense cómo cambia el resultado cuando yo tengo levantado un colgajo y hago lo que se conoce como aumento de contorno. Yo no estoy haciendo aquí una preservación o un relleno del gap. Yo lo que estoy haciendo aquí es un aumento del volumen. Tenía un volumen deficiente que me permite colocar el implante en la posición adecuada, con una fijación adecuada, pero que no me va a permitir recuperar los contornos adecuados. Entonces, tomográficamente es más espectacular el resultado. Estoy viendo 3, 4 milímetros de hueso vestibular. Lo cual también me da la seguridad de que esos tejidos van a estar estables a lo largo del tiempo.
Entonces, cerrando esta segunda parte, los diseños actuales son altamente confiables, será el criterio clínico del profesional que decida su utilización de manera adecuada. Como se dice siempre, a mí me das una Ferrari y te la estrolo en la primera esquina, porque no tengo la más pálida idea de cómo se maneja, entonces el problema no es la Ferrari, soy yo. Entonces, puedo trabajar con los mejores materiales del mundo, pagar una fortuna un implante, o un escáner, o una impresora, pero en definitiva hay una cuestión de criterio, de estudio, de práctica, de conocimiento, de destreza, que excede al material. Un buen profesional con un buen material probablemente se potencie y obtengas un resultado mejor, ¿sí? Pero lo importante es ser un profesional estudioso, criterioso, y que sepa utilizar esos materiales de la manera adecuada. Punto 3. Precisión en el acto quirúrgico. Indudablemente la vedette de estos últimos años es la cirugía guiada, desde aquellos años en los cuales, como les decía, se hacían planificaciones bastante más estáticas, a hoy en día algo súper dinámico, simple, casi cotidiano, pero que no deja de cumplir con los requisitos básicos de la colocación de cualquier implante. Y esto de, cuando trabajamos sobre todo en zona estética, está trabajar sobre esa zona de confort. Y eso lo debemos conocer nosotros, más allá del procedimiento que utilicemos, más allá del implante que utilicemos. Entonces, si voy a trabajar con un tissue level, si voy a trabajar con un ball level, si voy a trabajar con un implante que tiene el concepto del switch platform, si voy a trabajar con uno que no lo tiene. Entonces, todo esto me va a variar y necesito conocer el implante que estoy utilizando y necesito conocer el área en el cual yo puedo moverme. Como te decía antes, si yo pongo el implante un grado más para acá, y probablemente no me afecte el resultado final, siempre y cuando no me lleve fuera de la zona de confort. Entonces, hay zonas de confort que son muy rígidas, como puede ser un implante anterior, ¿sí? Con piezas triangulares, con un biotipo fino, entonces el margen de error es mucho menor. Y quizá en una zona de premolares, un biotipo grueso, con buen ancho, puedo tener un buen resultado estético en una área de realmente mucho más grande, en la cual pueda yo anclar mi implante. Tremendo dato del 2008. El 80% de los implantes anteriores iban acompañados de algún procedimiento de regeneración. Esto es estadísticas de la Universidad de Berna. 2008, imagínense 2020. Ese 80 debe estar en 90 hoy en día. Sí. Entonces, implante en zona estética, algún procedimiento regenerativo de tejidos duros, de tejidos blandos, o ambos, seguramente va a ir acompañado. Independientemente de que la cirugía sea guiada, no sea guiada, hagan una tomografía o no la hagan, ¿sí? Para darle estabilidad a esos tejidos, tienen que acompañarlo seguramente de algún procedimiento de regeneración. Este es el típico elefante blanco, ¿sí? Estaba en la calle, un sábado de la noche con amigos, trompada va, trompada viene, le bajan un central. Extracción, no fractura, extracción. Atraumática, le dicen. ¿Sí? Vean esto. Bueno, se le hace un adhesivo 8 semanas después. Perdón, 8 semanas después. Vean la cicatrización de ese reborde. No existe. No existe esto, chicos, no existe. Un dentista haciendo esta extracción hace más daño que ese que le dio una trompada. O sea, si antes hablamos de 1 cada 50, yo digo de 1 cada 1000 te puede venir con esta cicatrización, a 8 semanas después de una extracción post-trompada. ¿Sí? Imposible. ¿Esto cómo se llama? Biotipo grueso. ¿Sí? Pero este es muy grueso, este es de los más gruesos. Sí, ese es Totalmente. Te estoy hablando del año 2007, 2008, esta cirugía, un paciente que lo fue a ver a Germán, lo operamos juntos, y no solo le pusimos un tissue level adelante, primero porque no existían los ball level, sino que además nos tiramos a una carga inmediata. Y sí, a 12 milímetros, carga inmediata, provisional, ya cicatrizado, divino. Fíjense esta chica, le pega un cabezazo el bebé, su bebé, lo tenía UPA, el bebé le pega un cabezazo. ¿Qué daño le puede hacer la cabeza de un bebé? Nada. Reabsorción cemento dentinaria externa. ¿Sí?
anquilosis del otro central, estábamos con un tratamiento de ortodoncia, le hago la extracción de esa pieza, fíjense cómo se adapta el probi aquí al reborde. 8 semanas después, fíjense a dónde se nos fue el reborde. ¿Esto cómo se llama? Biotipo fino. ¿Sí? Cicatrizan muy, muy, muy diferente. Porque el trauma fue muchísimo mayor que el del otro, sin duda. Entonces, ¿podemos poner el implante? Sí. ¿Podemos darle fijación? Sí. Fantástico. Si lo dejamos así, ¿se va a desintegrar? También. Sí, se va a desintegrar. ¿Va a ser estable en el tiempo? No. ¿Se va a ver igual que el diente vecino? Tampoco. Entonces, algún procedimiento regenerativo en zona anterior es lo de rutina. Como decíamos antes, 80-90% de posibilidades. ¿Para qué? Para que después del procedimiento regenerativo y el manejo de esos tejidos blandos pueda tener un resultado como este, y armar un perfil de emergencia más o menos parecido al del otro central. ¿Sí? Eso con el implante solo no hubiese sucedido. Entonces, ¿materiales de relleno? Sí, los tenemos que utilizar. Tenemos que tener dentro de nuestro portfolio de insumos y productos. Deberán ser osteoinductivos idealmente, potenciar o estimular la deformación, acelerar el crecimiento, tener una baja tasa de sustitución, si es lo que necesitamos, si es lo que buscamos. ¿Sí? En un seno maxilar gigante, y tener baja tasa de sustitución por ahí no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque vas a ir a operar después a los 4, 5, 6 meses y te vas a encontrar con que el injerto está ahí, medio integrado en una masa medio blandengue, en la cual vas a tener que darle fijación a tus implantes. ¿Y por qué? Y porque los vasos tienen que venir desde la periferia hasta el centro. Y hay senos que son realmente bastante grandes, con lo cual se dificulta la llegada de los vasos. Entonces, diferentes materiales van a tener diferentes indicaciones. El hueso autólogo, que es el gold standard, o fue el gold standard toda la vida, porque es osteoinductor, osteoconductor, tiene BMP, tiene un montón de beneficios, pero también tiene una tasa alta de sustitución y recambio. Los de base animal, al revés, no tienen osteoinducción, sí son buenos como trama osteoconductiva, pero también me ofrecen a mí una baja tasa de sustitución. Y los sintéticos, dependiendo qué matriz sea la que tiene más hexapatita, si tiene más fosfato, si tiene más reabsorbibles o menos reabsorbibles, se van a comportar más como un autólogo o más como uno de base animal. Entonces, cada uno tiene sus beneficios y tiene sus pros y sus contras. Entonces, en situación quirúrgica, debo elegir el que mejor se comporte para la situación clínica en la cual estoy. Entonces, también es decisión... Decime. Nos preguntan si junto con la regeneración es importante hacer alguna terapia antibiótica como para, digamos, ayudar al éxito de la regeneración. Bien. Por protocolo, yo cualquier procedimiento odontológico o implantológico lo hago bajo bajo antibiótico. Siempre. Desde hace 20 años. Si es un procedimiento simple, con una citromicina 500 miligramos el día anterior, el día de la cirugía y un día después, es suficiente. O 2 gramos de amoxi una hora antes. Realmente me da más seguridad la citro, es muy cómodo, una toma diaria, los días justitos de la cirugía, con lo cual no está 5 días después, ya se olvidó, ya se desinflamó, ya no duele y se olvida de tomar antibiótico. Entonces, procedimientos simples, vamos ahí. Procedimientos avanzados, son regeneraciones más grandes, rellenos, colgajos, plásticas o cosas así, que van a llevar mayor trabajo óseo, ahí sí iría o por una acitro 5 días, o por una amoxi dúo. Amoxi solo, dúo también 5 días. Y cuando son procedimientos dentro de seno, ahí ya pasaría a amoxi más clavulánico. Y ahí ya son 7 días, no se puede tomar 5. Son 7 días, la toma completa, la caja de 14, uno cada 12 horas. Entonces eso sería el cronograma de profilaxis que utilizo de rutina en mis pacientes. Perfecto. No utilizo antibióticos para hacer destapes, ni para hacer conectivos, ni para hacer cirugías plásticas periodontales. ¿Sí? Solo para implantes. Entonces, una situación como esta, el paciente viene, pierde, después caso lo vamos a ver porque también tengo la cirugía guiada. Me vine a ver con
estos 3 implantes rotos, uno del otro lado que andaba más o menos bien. Bueno, sacamos todo, colocamos material de relleno, y acá yo voy a colocar implantes a los 4 o 6 meses. Entonces, ¿qué quiero? Y quiero mantener la mayor cantidad de volumen posible, a pesar de que dentro de los alvéolos son defectos muy protegidos, y puedo hasta inclusive no rellenar, simplemente cubriendo con una membrana voy a tener el objetivo de rellenar, pero en este caso lo que quiero es mantener el volumen y aumentarlo inclusive un poco, porque yo voy a pensar en colocar implantes a los 4, 5, 6 meses. Entonces busco, en este caso, un injerto de baja sustitución, una membrana reabsorbible, y cerramos. Después vemos ese caso. En esta situación clínica, membrana no reabsorbible, defecto periodontal, muy protegido, porque tiene 4 paredes y la pared dentaria, y con una membrana membrana no reabsorbible. Y acá pongan lo que quieran, chicos. Acá Sí. el defecto está absolutamente protegido. Pone autólogo, no pongas autólogo, pone lo que tengas ganas, porque el mismo defecto va a proteger el sitio. En este caso fue raspado de la zona y autólogo. Y vean, así habíamos comenzado en esta situación, aquí, con un defecto ahí envolvente, y esta es la regeneración. Pero esto no es mérito del injerto, esto es mérito de la membrana. Entonces, está dentro de los materiales que debemos conocer cómo se comportan. Otra situación, quiero hacer un relleno, un aumento de volumen. Tengo el pico de hueso acá, el pico de hueso acá. Necesito volumen aquí en el póntico porque es un cantilever 1 a 1. Bueno, entonces acá yo lo quiero que este material se reabsorba lo menos posible. Idealmente con una membrana no reabsorbible. Son difíciles de manejar, tienen una tasa de fracaso alta, no son para todo el mundo, y en este caso, cuando tengo mi implante, tengo mucho que perder. Si se me expone esto, se me arma un problema muy grande. Entonces, en este caso, yo prefiero colocar un material de baja sustitución de origen animal, bien compactado, con una membrana fija, y se acabó. Una membrana reabsorbible. Entonces, elijo el material para el procedimiento. Seno maxilar. Bueno, yo no rellenaría un seno grande todo con material de origen animal. Le exijo muchísimo más al organismo para que se remodele todas esas partículas, cree vasos alrededor de toda esa cuestión, desde por ahí un diámetro muy grande, que caminar 1 centímetro por ahí hasta llegar al centro del seno. Con lo cual, siempre me gusta raspar la ventana y colocarlo, si es muy grande, solo en el centro. Y si es un seno promedio, mezclarlo con el material de injerto. Un material que me dio muchísimo resultado, lo utilicé muchísimos años, después empezaron a haber problemas con el Incucay y la habilitación, y ya se puso bastante más engorroso, era el ostium de origen humano. Un material que hice, pero no sé, 50, 60 senos así. Fue espectacular. Y era un material que a los 4, 5, 6 meses, cuando abría, no veías la ventana, no te dabas cuenta dónde habías hecho la ventana. O sea, tenía una muy buena tasa de recambio, muy, muy rápida, y el seno es un defecto muy protegido. Piensen que queda prácticamente como si sacaras una puertita y se rellena. Entonces, si estaba bien compactado el material, no había ninguna posibilidad de perder volumen. Y me dio muchísimos, muchísimos resultados. Bien, cerramos. Pero como decíamos, bueno, respecto a lo que son biomateriales, ya lo hablamos. Y lo que es hoy en día la reina de la precisión en cirugía es la cirugía guiada. Y no me canso de repetirlo. Los que todavía no empezaron con cirugía guiada, empiecen, porque realmente van a descubrir un mundo fantástico. Hoy en día ya casi la mitad de mis cirugías son guiadas. Y va creciendo el porcentaje cada vez más. Y cuando no son guiadas es porque o el paciente ya me trajo la tomografía y por no hacerle mandar a hacer otra tomografía y tener el DICOM, pero llaman a los institutos y muchas veces si me pueden mandar el DICOM, me lo mandan, y con un escaneado estoy haciendo mi planificación de manera muy, muy, muy simple. Realmente es un gusto enorme entrar al quirófano cuando la cirugía es guiada. No te pones a pensar en la longitud, el largo, que si va, que si no va. La fresa al fondo, derecho, con su reductor, en la posición
que va. Tenemos mucho sustento científico, no es un procedimiento empírico hoy en día, de ninguna manera. Esto está publicado en 2018 del consenso, y hasta inclusive recomiendan en muchas situaciones la cirugía flapless, ¿sí? Dice flapless, SCIES sería cirugía Guiada, sí. guiada. Es la abreviatura de cirugía guiada. Diego, tomando el tema que veníamos hablando de regeneración y entrando a la cirugía guiada, ¿vos creés que hay una gran ventaja, digamos, o la notás, esa gran ventaja de que se habla mucho de la reducción del tiempo? Y más que nada la reducción del tiempo es el hecho de preocuparte de una cosa menos adentro del quirófano cuando tenés que poner un implante, pero además después de poner el implante tenés que encarar la regeneración. Bien, la reducción del tiempo, no estoy de acuerdo. Para mí no reducís el tiempo. Sí, Reducís no, el tiempo quirúrgico. sí, Porque digamos, la hora que estuviste en la computadora y haciendo toda la sí, cuestión, no totalmente. redujiste nada. O sea, tiempo te consume más tiempo. Sí, ¿Sí? totalmente. Eso indiscutible. El que lo hace sabe que Sí, tarda más tiempo. más ¿Sí? tiempo, sí. Sin duda. Pero Pero la digo, realidad, en el quirófano, tipo, la vos realidad, exacto, entrás, la realidad es que sos más rápido, más preciso. No andas sacando 4 radiografías para ver si el eje, si la posición, si está bien, si cosas, si el dentario, si está llegando. No, punto. No hay posibilidad. O sea, protéticamente, cuando viene el paso siguiente, va todo como tiro. Porque te caen los sí, tornillos en el lugar que tienen que ir, porque todo se hace más fluido. todo. Sí, Entonces, sí, sí. tenés un tratamiento más seguro, más predecible, más simple. No creo que sea más rápido. ¿Sí? Todo lo demás son beneficios. La realidad es que en un momento se confundió mucho la cirugía guiada con la cirugía flapless. Entonces, era como sinónimo. Va guiado, va flapless. No, no, no. No. Podés, sí, tenés más chance de hacer flapless, porque hay muchas veces que vos ves un reborde gigante y decís, che, le haría flapless, pero andás a ver si le emboco, se me queda más vestibular, si le emboco más para allá. Entonces, ¿qué terminás levantando un colebajo? Hoy en día, esos casos que tenés un reborde divino, ancho, hoy son flapless, sin duda. Sí. Y ahora vamos a ver un ratito un desdentado total, flapless, y una carga inmediata, y un tipo que no se tomó ni un ibuprofeno. Y un desdentado total que le pusiste 5 o 6 implantes y le hiciste una carga inmediata. Entonces realmente minimizás muchísimo el trauma quirúrgico. Pero cuando hay que hacer regeneración, hay que hacer regeneración, guiado, no guiado, no cambia eso. Bueno, entonces aquí también otro paper de la precisión de la cirugía guiada, y es tremendamente precisa. Los desvíos que tiene son mínimos. En el ápice del implante se está hablando de 1,5 grados, 2 grados. Con el sistema actual, que es un sistema de reductores y anillas, que probablemente con el correr de los años desaparezca. Hoy nos encontramos con este sistema y este sistema es buenísimo para lo que hay. Yo creo que el salto que le falta a la cirugía guiada es eliminarme estos conectores y la anilla y la reductor y la contraanilla y la cosita. O sea, cuando craneen de qué forma Sí. eliminar eso, la cirugía guiada va a ser un 10. Hoy es un 9,50. ¿Sí? Y algún error podés acarrear porque no asentó bien la anilla, porque no te calzó bien Sí. el reductor. Entonces, así todo, en 2018 estamos hablando de una tasa de éxito y una tasa de seguridad tremenda. Vamos a unos 3 casos finales y terminamos. De guiado. Fíjense, un central, chico viene con una fractura, un chico ecuatoriano, está viviendo acá en Argentina, derivado por un colega ecuatoriano, viene con ese diastema, el diente ya cambió de posición, está con una fractura. Cuando viene nos quedamos con el pedacito en la mano, estaba agarrado por encía y nos queda la raíz ahí arriba, fíjense. Entonces, ¿qué hacemos? Me viene a ver de urgencia porque se le movía todo, le pego con composite a los costados y tranquilo nos dedicamos a hacer todo lo que es diagnóstico y planificación. En este caso, metemos el DICOM y el STL del paciente en el software,
Y lo que hacemos es diseñar una guía, pero no solo es diseñar una guía, sino es posicionar el implante tridimensionalmente en el lugar ideal, con las alturas ideales, con la relación ideal al límite amelo-cementario de los vecinos, a la tabla vestibular, al mentoniano, al nasopalatino en este caso. Entonces, los beneficios residen en eso. Porque acá yo estuve 1 hora por ahí haciendo todo esto. Pero 1 hora que yo sé que me voy a meter en el quirófano y la plataforma me va a quedar a 4 milímetros del límite de los cementarios, sí, pero sin duda. Bueno, empezamos con el Benex para extraer esa raíz. Ni siquiera hubo necesidad de sacarlo con la ruedita. Una polea. Ya con la mano salió. Y fíjense, pones la guía, pones el reductor, la fresa a fondo, y el implante inmediato es desgastante psicológicamente cuando no tenés estas herramientas. Sí. Que la tabla palatina, que la posición, que la cosa, y esto es todo ti, 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 ti. Y no te miento, 6 minutos, ¿cuánto puede estar? Estás ya poniendo un tapón y un relleno. Está bien, perdiste 1 hora en el coso. No creo que no perdiste nada. Ganaste tranquilidad, ganaste seguridad, ganaste precisión, ganaste ubicación tridimensional, ganaste un montón de cosas. Entonces, resumimos, tracción, ¿sí? La fisura, un endoperio, además tenía el chico porque venía hace como 6 meses con la fractura. Terminamos la cirugía, el mismo adhesivo. ¿Eso me evitó la regeneración? No. ¿Me evita el destape con lo conectivo? Tampoco. Simplemente me dio una manito grande para ubicar el implante en la posición exacta donde yo lo necesitaba. Saco un injerto de tuberosidad, un pequeño bolsillito en vestibular, y ya le pongo un tapón más alto y aumento esa encía queratinizada y ese volumen de tejido. Ahí está la tuberosidad, y llega la fase de provisionalización. Con un tapón personalizado, utilicé el mismo diente que tenía él, que lo tenía fracturado y lo estaba usando como adhesivo, para ponerle un poco de grabado, un poco de primer, un pilar recto de provisorio, lo unimos con flow, nos vamos afuera de la boca, rellenamos ahí con flow. Esta técnica es muy cómoda, muy práctica para crear un perfil de emergencia ideal que vaya después llevando el tejido a la posición. ¿Sí? Primer día, fíjense la ausencia total de papila, un tejido totalmente inmaduro. 3 semanas, empieza a madurar el tejido. 6 semanas, ya estaban prácticamente llenos los espacios proximales. Fíjense el volumen que tenemos ahí. Eso es un poquito de clorexidina en gel que se puede utilizar para cuando hacemos las reconexiones. Y ahora, cambiar el material, ya no nos queda otra, fíjense, 15 semanas. Esto fue la última sesión. Ya está el perfil de emergencia, ya están las papilas, ya está la altura. Fíjense, yo comparo aquí la papila interincisiva, bueno, casi en el punto de contacto, esta con la contralateral, ya tengo las alturas adecuadas. Muy buen perfil de emergencia, muy buen ancho de tejido. No se necesita más que tomar nuestras impresiones, y acá también lo digital nos cambió la vida respecto a un montón de cosas. Con los que hacemos, yo hago mucha prótesis, lo que más hago en mi práctica es rehabilitación, y realmente el mundo que apareció con esto de la digitalización es espectacular. Esto hasta le puedo escanear el provisorio montado ahí en un análogo, y el laboratorio ya tiene hasta el perfil de emergencia, en el negativo, el positivo, copia el diseño, lo transfiere a la Batman. Bueno, tremendo. Este es el caso que hablamos hace un ratito, el desdentado total, que vino con todos los implantes rotos. Te preguntaban ahí, ¿con qué los sacaste a los implantes? ¿Cómo? Te preguntaban con qué los sacaste a los implantes. Con garra. Muy bien. Mirá, muy bueno. De esos tres, 2 eran 4.
De los 4, 3 tenían tornillo fracturado adentro, con lo cual el extractor ese que va por dentro y te lo termina sacando, Olvídalo. que lo uso y anda, te diría en el 60-70% de los casos anda bien, no se puede usar. Uno, el de adelante, mirá lo que era, la flor, la conexión la tenía hecha pelota, con lo cual intenté, tampoco funcionó, porque no terminaba de anclar adentro del coso, con lo cual que forceps a contratorque y piezo eléctrico, liberando al costadito, y generalmente lo que hago cuando me toca estas situaciones es nunca socavar 360 grados, jamás. Dejo generalmente lo que es la tabla palatina íntegra y socavo proximales. Claro. Y Porque vestibulares. después cuando querés ir de vuelta ahí... No, y además la altura palatina me determina después el nivel de la regeneración. Claro. Yo saco Total. 360 grados, me queda un negativo y me van a quedar altos proximales y bajo el palatino y vestibular no puedo hacer un aumento vertical. Entonces, de esta manera, si vos mirás en esta foto, la tabla palatina, acá, está íntegra en todos los implantes. Saqué siempre la vestibular y las proximales. Queda un defecto de 3 paredes, que es muy predecible. Sí. Perfecto. Bien, entonces le quedó un mohicano acá, que era el último, y desdentado total. Hacemos a la prótesis del paciente, que la tenemos que tener bien con los planos, que tiene que estar bien, o sea, que tiene que ser una buena referencia, si es una prótesis que está hecha pelota, bueno, hay que hacer una prótesis nueva. Le hacemos marcas, 4, 6, 8 marcas suficientes en diferentes ángulos, en diferentes posiciones, como ven acá en vestibular, igual en palatino, y con eso se hace la panorámica y la tomografía, de manera de poder hacer 2 tomografías de la prótesis y del paciente, y eso poder meterlo todo en el software. En el software hacemos nuestra planificación, y con esa planificación se imprime la guía. Y tenemos nuestros pilares para la carga inmediata, ya preparaditos, con su pilar, con su acrílico, que sea simple, el siliconito ese para sellar el acceso al tornillo y que pueda poner el acrílico, y vamos a la cirugía. Y esta cirugía nos permite no solo ser conservador desde el punto de vista de la planificación, sino también desde el punto de vista del tejido. Pero fíjense, acá utilizamos el mismo punch, miren, con un punch que pasa por dentro de esa anilla de 5 milímetros y ya me hace el recorte para el ancho del implante. Vean cómo van pasando ahí en los diferentes agujeritos. Y acá abajo, como se observan, ¿ven? Los cilindritos de tejido que después vas sacando y ya te expone el sitio donde van a ir. En el paso siguiente, pones la guía, pones las reducciones y vas pasando cada una de las fresas a fondo, porque el mismo sistema va compensando la longitud del implante con la longitud y la posición del anillo, de manera que te dice, bueno, tal fresa a fondo, no tenés que andar midiendo la profundidad de la fresa. Ahí tenemos ya los 5 implantes en posición, más el uno que tenía son 6, ya están los 6 en posición. Fíjese, había encía queratinizada de sobra, entonces se pudo hacer el punch y no fue necesario hacer ningún tipo de colgajo. Ahuecamos su prótesis, la adaptamos y se va con la misma prótesis que él tenía. 60 días después, vean la cicatrización. Como les digo, el paciente no tomó un ibuprofeno. 60 días y un ISQ de 71, con lo cual estábamos perfectamente en tasas. Te preguntan qué usaste para marcar la prótesis ahí, en ese... Gutapercha, para la tomografía. Okay. Para la tomografía. Lápiz de gutapercha, lo derretís y lo pones adentro de cosas. Puedes poner composite flow, puedes poner... Eso te iba a decir, sí. En este caso fue gutapercha, pero se puede poner composite flow, se puede poner sulfato de bario mezclado con acrílico, cualquier cosa que sea radiopaca, lo que quieras. Exacto. Bien, y vamos al último caso. ¿Qué? No, hay una pregunta que surgió antes y que tenía aplicada para acá. ¿Qué recomendaciones le das para la tomografía al paciente o al radiólogo en cuestión? A la orden de la tomografía tenés que especificar algunas cositas. Primero que te envíe solo el DICOM, dice yo poner solo DICOM. Después el tamaño del FOB. ¿Por qué? Es un detalle técnico, pero también te da
eso va de la mano con la precisión o la posibilidad de tener más cortes en un sitio más pequeño. Entonces, por defecto, el técnico que hace la tomografía, como que vea que todo lo que vos le pedís esté dentro del FOB, lo hace. El FOB es el cilindro, como te digo, que corta, que va a escanear, que hace todos los cortes axiales. Entonces, si yo tengo un sitio unitario, por ejemplo, un central, le voy a pedir un FOB chico. ¿Para qué? Para que me achique eso y me haga muchos cortes y tener mucha más información y la tomografía va a ser más precisa. Que si tengo un maxilar completo, que va a ir con un FOB grande, y voy a tener por ahí menos cortes de un espacio mayor. Exacto. Entonces, solo DICOM le pones. FOB, chico, mediano, grande, dependiendo de la brecha que estés trabajando. Inoclusión, vital que esté en inoclusión. Sí. También, generalmente lo hacen en inoclusión, pero vital que esté en inoclusión, porque va a solapar el STL de los maxilares con el DICOM, si están con contacto dentario no ves los bordes y las cúspides, la punta de cúspide y eso. No, pero está bueno que lo sepas, sobre todo si te derivan, a mí me ha pasado que te mandan pacientes con la tomografía y ya la tomografía está mal, entonces No, por tengo eso. que repetir. Entonces, solo DICOM, FOB del tamaño del sitio que vayan a operar. Inoclusión. Y bueno, la pieza o el lugar que van a hacer. Y si es una zona estética, con algún rollo de algodón para separar la mucosa y que no se nos fusionen las mucosas del labio con la mucosa vestibular y poder saber el espesor mucoso que tenés. Esas son las indicaciones. Normalmente te las mandan por Dropbox o WeTransfer o algún método de diagnóstico. En zip vos las bajás a la computadora y ahí las metés en el software. Bien, vamos al último caso entonces. Si hay alguna pregunta después me la das también. Dale. Esta chica es un caso muy complejo que vengo tratando hace 2 años. Empezó con ortodoncia, que la empezó mi mujer, después la continuó Diego Kutel, que es mi ortodoncista. Después, ahora estamos ya en fase, acabamos de colocar los implantes, hacer una cirugía periodontal. Una chica fisurada, con un defecto enorme ahí en la zona del 21 al 23. Fíjense, mordida abierta, 13 cirugías tuvo la chica desde que nació, la primera a las 2 días, y de ahí, de chiquita, se comió, como les digo, 13 cirugías, con lo cual yo quería ser lo menos invasivo posible, tras que además el sitio ya venía bastante manoseado, pero acá había que corregir un montón de cosas. Acá no lo resolvés esto con una cirugía guiada, había que hacer una planificación integral, bueno, un proyecto, un DCD, con un plan de ortodoncia, la ubicación de las piezas, el tamaño de las piezas, toda la odontología había que poner aquí para saber dónde podrían ir ubicadas estas piezas. Entonces empezamos con la ortodoncia, que fue llevando, ven que se corrigió ahí, línea media, la posición, el eje de los centrales, y nos quedaba todavía el gran defecto, esta era la inicial a la izquierda, la actual a la derecha, la fisura que les decía, esa brecha de 3 piezas dentarias de 21 a 23, y ahora empezamos con la planificación ya ahora de este año, en la cual había que crear un tamaño dentario adecuado, porque vean que tenía una exposición muy, muy grande de lo que era la encía. Entonces hicimos un encerado para hacer una cirugía periodontal, para hacer nuestros recortes gingivales, y después la ostectomía. Iba a ser una cirugía doble, en la cual iba a ser la cirugía periodontal y por otro lado la colocación de los implantes. Los implantes entraban con calzador en esa brechita de 21 a 23. La idea es que después esto termine con una prótesis dentogingival, claramente, no había de ninguna manera fue opción pensar en hacer una regeneración de ese sitio, con lo cual la orientación de los implantes era muy limitada, porque había un cachitito al lado del central y un cachitito de hueso al lado del premolar para poner esos 2 implantes, en una orientación que ya van a ver lo que eran convergentes hacia incisal, pero vean aquí en la tomografía cómo se puede observar. Ahora vamos a ver los cortes esos más en detalle. Vean acá en el axial, ¿sí? La fisura que tiene es tremenda, tremenda, es un pasadizo de vestibular a palatino, está conectada con fosa nasal también.
como les decía, fue un caso que vengo craneando, pensando y buscando las posibilidades hace mucho tiempo, intentando ser lo menos invasivo posible. En la zona anterior, fíjense, este es el central, un BLT de 3,5 por 8. Vean el vaso que tiene ahí en el ápice. ¿Sí? ¿Lo llegás a ver? ¿Ve cómo va pasando? O sea, no solo estaba limitado por la posición, sino por el vaso. Miren el caño que tiene ahí arriba. Tremendo. Tremendo. Imagino yo que esos vasos son también como reaccionales a tanta cirugía y tanta cuestión que ha tenido, que prueba más irrigación sanguínea, no sé, una elucubración mía, pero me pasó en los dos sitios, porque ese era el central, y miren en el premolar, como también viene un vaso bajando desde el otro lado. Acá, lo ves acá en palatino, mirá, ahí en el palatino cómo se va yendo hacia el vestibular, ahí está. Y Tremendo. no era un vasito que sí, bueno, me lo llevo puesto, no pasa nada, eran flor de caño. Vean acá, este es el premolar, no, este es el central. Dándole la vueltita al central, vean el vaso que tenía ahí. O sea, Tremendo. no había posibilidad de poner un implante más largo. Vean acá, mirá lo que es esto. Y ese es el premolar, ese era el central, y en el canino había una situación similar. Y vean la ubicación tridimensional de los implantes. Pero bueno, es una prótesis dento-gingival, con que me salgan por detrás del borde incisal, detrás de la cara palatina, es suficiente. Trabajaré con las soluciones anguladas y estos pilares nuevos que me permiten compensar estas diferentes angulaciones, pero entro a la cirugía con una seguridad tremenda, porque sé que los implantes van a ir en los únicos 2 pedacitos de hueso que me quedaban. La cirugía también tuvo, como te digo, una cirugía periodontal, en la cual, a través de la planificación que vemos aquí, se hizo una guía para hacer las incisiones y para ver después la ostectomía. Esto no es para cortar, sino para ver que el margen de hueso esté en ese nivel. Pero el paciente estaba con ortodoncia, entonces no podía meterle una guía por incisal y que me marque esa información. Entonces tuve que hacer una guía, esto fue una idea de Ariel, del apneo, que calzaba de frente y me daba la orientación de ese borde incisal, de ese borde gingival, pero también me daba la orientación de la ostectomía. La cirugía la hicimos la semana pasada, está súper reciente esto, quería compartirlo con ustedes porque me pareció muy piola desde el punto de vista de esto de que precisión, porque no había lugar para poner los implantes que no sea 2 agujeritos ahí, mira cómo los ves ahí, en ese lugar, que yo lo miro como protecista y me vuelvo loco, digo, no puedo ver esa orientación, me chocaba los ojos, pero cuando veo la radiografía me doy cuenta que era ahí o ahí. No había otra. Fíjate, esto es preortodoncia, las 2 imágenes de la izquierda, aquí y aquí, y post-implante la semana pasada, donde entraron justo en el lugar donde tenían que entrar, nada más. Así que, bien, como resumen y concepto final, 3 palabras. No hay retorno de la cirugía guiada. ¿Sí? Se acabó. Sin duda. O sea, los que no están subidos todavía, pongan las barbas en el remojo, porque va a cambiar por completo esto y va a ser cada vez mejor, cada vez más simple, cada vez más accesible, cada vez más barato. Yo creo que la gran contra que tiene hoy en día es el equipamiento y lo que uno tiene que invertir para trabajar. Pero bueno, a los que nos gusta hacer lo que hacemos y nos gusta trabajar de la mejor manera, realmente hoy no hay justificativo para decir, bueno, no me meto en esto de la digitalización y la cirugía guiada. Así que agradezco a todos la atención. Si hay alguna pregunta, duda. Hay un par de preguntas. Hay un par que van un poco prendido de lo que decías, de lo que venías diciendo recién. Perfecto. Lo que más preguntan es qué software usás o qué software recomendás. Sí, en general todas las preguntas van en esa línea. Bueno. Mirá, comencé hace 3, 4 años cuando empecé a trabajar con esto, que compré el primer escáner en 2016.
empecé trabajando con el Implant Studio, que es de TreeShape, es uno de los software del paquete de TreeShape. Me pareció muy fácil, muy visual, muy Como todo lo de TreeShape, agradable. sí, muy Es intuitivo. hermoso. Una plataforma visual y una cosa muy simple y muy predictiva. Después empecé a trabajar con Codiagnostics, que es el de Dental Wings, que es más técnico, visualmente es un poco más cuadrado desde lo que ofrece, pero lo que hace es, el otro se centra más en el STL, este se centra más en la tomografía. Trabajo, te diría hoy en día, 80-90% con Codiagnostics y algunos con el Implant Studio. Te diría los casos más fáciles, los casos donde la tomografía no tiene gran importancia. Me resulta simple, me resulta visualmente agradable y me gusta utilizar. No trabajé nunca con Blue Sky Bio o softwares gratuitos, entre comillas, porque cuando querés Sí, porque exportar, igual tenés que pagar la generalmente tenés que exportación. pagarlo. Nikon, no sé. No sé hoy en día si hay otros softwares gratuitos disponibles. Pero básicamente esos son los dos que más utilicé. Hoy en día te diría 90% Codiagnostics. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta era si habías hecho el caso del desdentado que mostraste, si habías hecho alguna parte analógica o eso había sido todo digital? No, toda la parte de planificación fue toda digital. Donde sí, hoy todavía sigo trabajando analógico, es en la impresión. En la impresión Sí, para la prótesis final. me ¿Sí? interesó esa pregunta porque justamente sé que una de las falencias de la impresión digital, Sí, digamos, es eso. sí, tal cual. La captura intraoral con escáneres funciona en la gran mayoría de los casos. En los desdentados totales todavía les sigue costando. Hay casos que son más fáciles, por ahí si los implantes están más cerquita y los scan bodies se pueden hacer escaneados todos juntos, probablemente el escáner se pueda Sí, pero guiar, digo, pero una yo vez no de mandaría, pero no mandaría a fresar una estructura de circonio sobre 6 u 8 ok. implantes con seguridad, con una transferencia hecha con scan body en la boca. No. Hoy en Y día, la impresión previa, es decir, la impresión sobre el reborde pelado, tampoco, menos que menos. no, tal cual. No. Entonces, hoy en día, si lo quieren ver, en la última revista de la APA, publicamos un artículo con ABC sobre este tema justamente de dentados totales, y estamos trabajando con unos rodetes que lo que hacen Sí. es compensar esas dos cosas, conectan la parte digital con la parte guiada. Entonces hago mi escaneado de la prótesis, de la mucosa, de los scan body, de todo, se lo mando al laboratorio por WeTransfer, pero además pongo mis transfer y mi cubeta abierta, personalizada, y le hago el modelo máster, y el laboratorio hace su modelo máster en yeso. Y él hace un escaneado de mesa de ese modelo. Y sobre ese confecciona su prótesis, o diseña la prótesis y trabaja. Y todo Pero lo otro que había sacado lo usás para sirve para que unirlos. él me haga los rodetes, para hacer la planificación, la parte estética, la orientación del Ah, plan, el bien. tamaño, todo, porque va con fotografía, porque va con todo lo demás que me suma lo digital. Entonces Claro, es un camino que es como binario, avanzan los dos caminos al mismo tiempo. El claro. paso de laboratorio lo hace sobre el modelo máster y todo lo demás se hace todo digital. Fenómeno. Bueno, es eso, es empezar a ver, a meterse de a poco y a equivocarse, porque sin dudas esto es prueba-error como todo en la vida, de a poco, Sí. ¿no? Y a dedicarle tiempo. Ujú. Tiempo el fin de semana, tiempo entre pacientes, pero sí, la realidad es que a mí yo lo tomé como un refresco en la profesión. Esto de repente cuando Sí, aparece algo nuevo, que te motivás, te copas, no sé qué, te metes, bueno, como algo así. Entonces sí, me divierte. como en su momento fue la implantología una de las revoluciones del... Creo Claro. que en algún momento hablaste de esto, no me acuerdo si justo hace un año en el Congreso algo así Sí, mencionaste. arranqué con una Sí, charla de revoluciones. Sí.
Es que sí, es que es un poco eso. Y quizás hoy, con el diario del lunes, ya la implantología quizás ya no tenía nada nuevo para darnos, o muy pocas No, cosas. no, no, no. No, no, estaba como un Y perro que se mordía la cola, porque sí, ya no había ni nuevas superficies, ni nuevas conexiones, ni nuevas, ya está, ¿qué le vas a inventar? Entonces, creo que esto, pero como todas las revoluciones de las que hablo yo, la anestesia, la alta velocidad, la adhesión, los implantes, lo que tiene que modifica todas las disciplinas. sí, es, ¿Sí? sí, sí, Porque, no sé, el bracket de autoligado, yo qué sé, por decir algo, o sea, un icono así en la historia. No, el ortodoncista solo lo interpreta. ¿Sí? O el sí, SLA o el Switch Platform, bueno, el que hace implante le puede copar, pero no es que. Pero lo digital viene a revolucionar todo. Ya revolucionó, pero bueno, lo sí, lindo sí, es sí, eso, que podemos, que es una herramienta de comunicación entre todas las disciplinas. Como te exacto. decía, hoy en día, por ejemplo, hay un software que se llama Nemo, que te permite hacer desde alineadores hasta la guía quirúrgica, metiendo Sí, el escaneado, todo, la foto, el CBCT, metes todo adentro del software. Y es como una plantilla que, bueno, el ortodoncista va a usar esto, el otro va a usar lo otro, el periodoncista. No, me parece espectacular. es impresionante. No, y es eso, allá vamos. Bueno, gente, Bueno, Diego, muchas que tengas gracias muy a buena todos noche. los que están por ahí atrás de la pantalla. Todavía Eh, tenemos 40 y largo, 50 bueno, la verdad que para esta altura de la pandemia y para esta altura del día es un montonazo. bueno, algunos ya deben andar con la cerveza ahí, con el vermut. Seguro, seguro Así que bueno, algún, yo voy rápido alguno. a casa a Dale, copiarlo. dale, dale. Bueno, muchas Bueno, gracias, Manuel, Diego. Te mando un gran abrazo. chao, Siempre muy chicos. bueno, muy lindo escucharte. Así que bueno, espero que sigas bien y bueno, en algún momento estaremos haciendo alguna otra presentación, alguna otra de estas cosas. Bueno, flaco, muchas gracias. Un abrazo. Muchas Andele, gracias a vos. chao, chao. Chau, chau.